tenim en nosaltres i l'Espai d'Economia a Julián López Milla. Anem a parlar ara una altra vegada, per tercera vegada, de financiació autonòmica, però a banda d'això també les propostes que té el PSPV-PSOE per a l'impuls econòmic de la Generalitat Valenciana. En concret, el títol de la conferència és Una Generalitat viable per a eixir de la crisi. La presentació ara ens la farà José Manuel Orengo i simplement agrair la presència de tot el públic, agrair-li com no a Foment la sessió dels locals que ens permet sempre fer les conferències així. I hem tingut un programa en la tele molt interessant. La veritat és que en Julián López, uno quan li fa una entrevista se queda sempre en ganes de preguntar-li més coses perquè des de luego és un autèntic expert en economia i resulta agradable veure com des del PSPV n'hi ha persones que els agrada economia, entenen d'economia i tenen propostes concretes. Per tant, sense més preàmbuls, li passe la paraula a José Manuel Orengo per a que faci la presentació de Julián López Milla. Gràcies, Salva. Bona vesprada a totes i a tots. Agrair, com no, al Cercle d'Economia la iniciativa d'esta conferència i de totes les activitats que ha fet i al propi Julián López l'oportunitat que em dona de presentar-lo avui així a Gandia i retrobar-me amb la meva ciutat i amb la meva gent en un espai com este. Julián López Milla és llicenciat i doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat d'Alacant. Parla castellà. És allí on va obtenir els premis tant de llicenciatura i de doctorat en un expedient brillantíssim. La seva principal línia de treball és l'anàlisi de processos de liberalització que està experimentant el sector elèctric en diversos països, especialment en el Regne Unit i en Espanya. En aquest àmbit ha publicat articles amb revistes prestigioses i ha impartit docència sobre regulació econòmica de serveis públics en la llicenciatura en Economia de la pròpia universitat, així com un curs en matèria de programa del doctorat d'anàlisi d'economia aplicada a la Universitat d'Alacant. És diputat a les Corts des del 2011 i abans havia sigut assessor per assumptes econòmics i financers en la Secretaria General d'Infraestructures del Ministeri de Foment des de juny del 2009 a maig del 2010. Pertany en aquest moment a les comissions en les Corts Valencianes d'Economia, Pressupostos i Hisenda i per tant està ben enterat de quina és la situació que està patint en aquest moment la Generalitat Valenciana i quines són les seues causes. També pertany a la Comissió d'Indústria, Comerç, Turisme i Noves Tecnologies i pertany a la Comissió no permanent especial d'investigació sobre el procés que ha dut a la intervenció per part del Banc d'Espanya el passat 21 de juliol de la Caixa d'Estalvis del Mediterrani, la CAM. És del Club d'Economia i seguidor de l'Escola d'Arcadi Espanya. A l'àmbit del PSPV és vicesecretari general d'Economia de la Comissió Executiva Nacional, lloc que compartix en 7 persones més, entre les que es troba un servidor com a responsable d'institucional. Julián López Milla és, com a continuació comprovareu, un d'eixos pocs professors d'economia que té la virtut que quan parla de la matèria se li entén perfectament. Ell fa realitat allò que deia Einstein, de que si no puedo explicárselo a mi abuela, es que yo no lo he entendido. Com ell entén a la perfecció, avui ens explicarà els laberints de la situació econòmica actual i serà capaç d'explicar-nos de forma que ho puguem entendre tots i també esperem que es diga quines són les alternatives i quines podrien ser les possibles eixides, perquè no és persona que li agrada quedar-se tan sols en la part crítica. El seu recorregut ha sigut l'invers al de molts polítics que han acabat intentant entendre d'economia. Ell més ve de l'àmbit tècnic que hem acabat enganxant-lo per a la política.
Julián és, per tant, un dels quadres jovens de les noves camades que està parint el nou PSPB. No està soles, n'hi ha molts i, com comprovareu, alguns d'ells estan molt ben preparats, tenen idees i són capaços de plantejar alternatives a la pitjor crisi social, econòmica i moral que està patint la comunitat valenciana. Amb gent com Julián, el que tinc el gust de conèixer i de compartir en ell moltíssimes hores de faena i d'haver-lo escoltat en moltes ocasions explicant cada una de les coses en les que ens trobem quan escoltem les notícies, sé que tenim una bona alternativa, una alternativa fiable, com ara podreu comprovar. Us deixo amb ell i amb la conferència de títol una Generalitat viable para salir de la crisis. Julián, com vulguis. Gracias. Bien. Pues buenas tardes a todos y a todas, casi noches. Bueno, lo primero que uno piensa cuando oye una presentación elogiosa es: ¿la tengo que agradecer o no la tengo que agradecer? Porque te pone el listón muy alto y entonces te lo está poniendo más difícil, ¿no? Pero como es de bien nacido ser agradecido, pues lo primero es agradecer esa presentación elogiosa y no sé si algo inmerecida que un amigo te hace en un acto como este. Quiero también comenzar, lógicamente, agradeciendo la amable invitación que me va a permitir compartir con todos ustedes algunas reflexiones sobre la situación en la que se encuentran las finanzas públicas autonómicas y sobre la necesidad de encontrar soluciones para que la Generalitat sea una administración viable al servicio de la prosperidad y de la mejora del nivel de vida de los valencianos y de las valencianas. Lo cierto es que hoy en día la Comunidad Valenciana se encuentra entre las autonomías que ha sido más castigada por la crisis. Desde 2008, la actividad económica ha retrocedido en nuestra comunidad un 8,6%. ¿Esto qué significa? Pues significa que el año pasado, en 2012, la producción de bienes y servicios en la Comunidad Valenciana fue inferior a la de 2008, a la de antes de la crisis, en más de 9.000 millones de euros. Y ese retroceso, ese 8,6% que ha retrocedido la actividad económica desde el inicio de la crisis, es muy superior a la media de España, que es del 5,1%. De hecho, solo hay una comunidad que haya experimentado una contracción económica, una caída de la actividad económica mayor que la de la Comunidad Valenciana, y por muy poquito. Estamos prácticamente a la par de ella. La crisis ha dado también en nuestra comunidad con una destrucción de puestos de trabajo mucho más intensa que en el resto de las comunidades autónomas. Se ha perdido 1 de cada 5 puestos de trabajo que existían al comienzo de la crisis. Y somos la segunda comunidad autónoma que ha registrado una mayor destrucción de empleo, lo que explica que hayamos pasado de tener una tasa de paro algo por debajo de la media de España antes de la crisis a tener hoy una tasa de paro superior a la media de las comunidades autónomas en alrededor de 2 puntos porcentuales. El reciente informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas sobre pobreza y exclusión social también da cuenta de que ambos fenómenos se han intensificado en la Comunidad Valenciana mucho más que en la media del conjunto de autonomías, completando con ello el triste balance de los efectos de la crisis en la Comunidad Valenciana. Están siendo años muy duros para todos los españoles, pero para los valencianos y las valencianas están siendo todavía más duros. Y lo peor es que los pronósticos que tenemos ahora mismo no son especialmente halagüeños. La Fundación de Cajas de Ahorro, FUNCAS, ha previsto para final de año una tasa de paro en la Comunidad Valenciana superior al 30%. Y el Servicio de Estudios del BBVA acaba de prever que la Comunidad Valenciana será, de entre todas las comunidades autónomas, la que experimente una mayor contracción económica en el año 2013, después de haber estado, como dije antes, entre las que más ha retrocedido desde 2008. Y podemos preguntarnos, en este escenario y con estas previsiones, ¿qué está haciendo la Generalitat? Los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Valenciana, los valencianos y las valencianas, podemos preguntarnos ¿qué hace la Generalitat
cuando más necesitamos de ella, cuando más falta nos hace. Y al hacerlo podemos comprobar que es cuando menos podemos contar con ella, porque se encuentra tan cargada de deudas que apenas es capaz de moverse. La Administración autonómica no ha podido preocuparse y no puede preocuparse por la ciudadanía porque ha tenido que estar tan pendiente de su propia viabilidad que no le ha quedado tiempo ni fuerzas para atender las necesidades de los valencianos y de las valencianas. Si hubo un gobierno autonómico en España que demorase la adopción de medidas para hacer frente a la crisis, que buscase responsables fuera para no tener que hacer nada dentro y que tratara de mantener hasta el último momento una estructura de gasto insostenible, sin diferenciar entre lo necesario y lo prescindible, si hubo un gobierno autonómico que hizo esto, ese fue el gobierno valenciano. Buena muestra es el hecho de que durante años se han presentado en esta comunidad planes de austeridad que no se han cumplido nunca, pues el único ahorro que se producía consistía en no registrar los gastos y las deudas que se generaban en la contabilidad. Es un hecho bien conocido que cuando el Gobierno de España puso en marcha el año pasado el plan de pago a proveedores, aparecieron de pronto, vamos a decirlo así, más de 2.000 millones de euros en gastos y deudas que no estaban contabilizados en ningún sitio. Esos 2.000 millones de euros en gastos y deudas que no habían sido contabilizados en ninguna parte superan con creces las cifras que ofreció durante 2 o 3 años la Generalitat como resultado de los planes de austeridad y de los planes de ahorro. Es decir, mientras se presumía de unos supuestos ahorros y de unos supuestos frutos de los planes de austeridad, se estaban metiendo en los cajones facturas por un importe muy superior al de esos ahorros o al de esas medidas de austeridad. Por tanto, el gobierno valenciano en realidad dejó pasar el tiempo sin adoptar ninguna medida relevante para hacer frente al destrozo que la crisis estaba provocando en las finanzas públicas autonómicas, ni por el lado del gasto ni por el lado del ingreso. Y ese retraso en la adopción de medidas innecesarias siguió alimentando las deudas y siguió alimentando los gastos, los innecesarios, también hasta bien entrada la crisis. El Consell no quiso renunciar a algunos de sus grandes proyectos, cuando ya estaba muy claro que se trataba de apuestas fallidas. No quiso desmantelar algunas estructuras que había creado más para servir a sus intereses partidarios que a los del conjunto de la ciudadanía. Probablemente confió en que con la llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa todo se iba a resolver y que iba a poder seguir haciendo lo mismo, es decir, iba a poder hacer como que lo cambiaba todo para en el fondo no cambiar nada. Por eso, el año pasado, cuando el gobierno valenciano aceptó rebajar el déficit hasta el 1,5% del PIB, la misión era una misión imposible. Pero ya no le cabían excusas. No era posible repartir culpas. Había que asumir responsabilidades. Salvar un desfase de más de 3.500 millones de euros, que es la diferencia entre el déficit que se registró en 2011 y el que el gobierno valenciano se comprometió a alcanzar en 2012, salvar esa diferencia en un solo año, en un contexto de recesión económica y cuando durante años no se había hecho nada para frenar la inercia del gasto, era una misión imposible. De hecho, así ha ocurrido. Los resultados del cierre provisional del presupuesto de 2012 ponen de manifiesto que el gobierno valenciano se ha desviado del objetivo de déficit para 2012 en más de 2.000 millones de euros. Y ello a pesar de haber aplicado todos los recortes de gasto, todos los aumentos de impuestos que le ordenó el Gobierno de España e incluso alguno más. Tengo que recordar que nosotros lo advertimos en su día, lo advertimos hace más de un año. Le pedimos al Gobierno valenciano que se resistiera a aceptar un objetivo de déficit tan exigente, que no era posible, que partiendo desde más abajo como partía la Comunidad Valenciana, no se podía aspirar a saltar el mismo listón que se ponía a los demás. Le dijimos que la Comunidad Valenciana partía de un nivel de ingresos más bajo, que no podía alcanzar el mismo déficit que se exigía al resto de comunidades, que no se iba a lograr y que si se intentaba lograrlo, se nos iba a someter a una dosis excesiva de austeridad que iba a acabar siendo suicida. ¿Qué se nos contestó? Se nos contestó que no había otra opción, que no había alternativa, y que el gobierno valenciano solo contemplaba una opción, que era la de alcanzar el objetivo del 1,5%.
Pues bien, ya sabemos lo que ha pasado, sabemos que el objetivo no se ha alcanzado. De hecho, nos hemos quedado muy lejos de él y hemos sido la comunidad que ha registrado más déficit en 2012. Y lo peor, como dije antes, es que al mismo tiempo que nos convertíamos en la comunidad que ha registrado un mayor nivel de déficit, hemos sido también una de las autonomías que ha presentado una recesión económica más profunda. Las últimas previsiones del BBVA para 2013, desgraciadamente, nos siguen situando como la que experimentará una mayor contracción económica en este año. Ante todo esto, ¿qué se puede hacer? ¿Qué caminos pueden recorrerse? Creo que es bien conocida la actual estrategia económica del gobierno valenciano, que consiste en solicitar un objetivo de déficit menos exigente para 2013. Ahora sí lo dicen, el año pasado no, ahora sí. Pero esa petición de una cifra de déficit menos exigente está lastrada. Está lastrada por las contradicciones de un gobierno que hoy defiende con entusiasmo lo que hace un año rechazaba con el mismo entusiasmo. Y además viene desacreditada por el incumplimiento. Es algo así como la estrategia del alumno que decide presentarse a un examen, que se compromete a aprobar el examen con los criterios que ha puesto el profesor y que cuando ve que no lo ha aprobado va a decirle al profesor que le rebaje la nota para aprobar. En eso consiste la estrategia actual de pedir el famoso déficit asimétrico, de pedir la relajación del déficit. No obstante, esa estrategia, a la que se le quiere dar, creo yo, excesivo protagonismo, es una estrategia un tanto vacía, y quiero explicar por qué. La flexibilización en el objetivo de déficit no puede ser considerada más que una solución parcial y temporal. ¿Por qué? Porque es que incluso puede convertirse en un problema a medio plazo, si lo que provoca es un aumento adicional de la deuda pública autonómica y de los costes financieros de esa deuda. ¿Qué es el déficit? El déficit no es más que la diferencia entre los gastos y los ingresos. No es más que el nivel de gasto que yo puedo asumir por encima de los ingresos que tengo. Si el Gobierno de España nos autoriza una cifra de déficit más elevada, necesitaremos financiar esa diferencia, porque si no hay recursos para cubrir la diferencia, la mayor flexibilidad en el objetivo de déficit solo se traducirá en un mayor volumen de deudas con proveedores y en mayores retrasos en los pagos, algo que ya es un problema y que podría agravarse. Por eso es necesario que hoy el Gobierno valenciano no solo pida la flexibilización del objetivo de déficit, sino que exija al Gobierno de España que si nos concede, si nos otorga, si nos permite un mayor nivel de déficit, no nos dé otro préstamo, como tantos otros que nos ha dado, para cubrir esa diferencia. Le tiene que exigir algo más. Le tiene que exigir que, igual que hay otras comunidades autónomas que reciben más recursos por habitante y que los reciben sin tenerlos que devolver y que los reciben sin tener que pagarle al Estado intereses, nos entregue a nosotros también la cantidad que nos corresponda y que nos la entreguen sin costes financieros y sin obligación de devolución, que es como otros lo reciben a través del modelo de financiación. No puede ser con la que está cayendo, no puede ser que ahora, tras 5 años de crisis, siga habiendo comunidades como la Comunidad Valenciana que reciben a través del modelo de financiación, que reciben en préstamo lo que otras reciben a través del modelo de financiación. En la actualidad es bueno saber que, como consecuencia de los préstamos recibidos desde comienzos de 2012, el Estado se ha convertido en el principal acreedor de la Generalitat. Hoy el principal acreedor de la Generalitat es el Estado. Casi la mitad de los intereses de la deuda que vamos a pagar este año se los pagamos al Estado por los préstamos que le ha dado fundamentalmente en 2012 a la Comunidad Valenciana. Esos intereses rondan 1.200 millones de euros en el presupuesto de 2013 y alrededor de la mitad son intereses que se van a pagar al Estado. No podemos seguir contrayendo más deudas con el Estado que elevan los gastos financieros y que quitan espacio a otros gastos públicos. Pero es que además desde finales de 2014 la situación se va a volver todavía más compleja, pues cuando se inicie la devolución del capital, los préstamos son con 2 años de carencia en la devolución del capital y todavía no estamos
devolviendo el capital. A finales de 2014 empezarán las devoluciones y cuando estas devoluciones comiencen, las finanzas públicas autonómicas se volverán completamente inviables. Será imposible pagar los intereses de las deudas con el Estado y al mismo tiempo devolver las deudas que tenemos con el Estado. Salvo que la Generalitat se vea inmersa en un proceso absolutamente complicado de renegociación de todas esas deudas en los mercados financieros que acaben condicionando la gestión del presupuesto autonómico durante décadas. Por tanto, hay que hacer algo y hay que hacerlo ya. A esto hay que ponerle fin ya. No podemos esperar a 2015. No podemos aceptar que, como dijo el número 2 del Ministerio de Hacienda hace unos días en Valencia, en una conferencia, haya que esperar a que en el verano de 2015 se publique la liquidación del modelo de financiación autonómica de 2013, porque se publican con 2 años de retraso, para ver qué se hace. Estamos hablando de otra legislatura en los parlamentos autonómicos e incluso de otra legislatura probablemente también en las Cortes Generales, porque si tiene que haber elecciones como muy tarde, en noviembre de 2015, poner en marcha la reforma del modelo de financiación en el verano de 2015 lleva absolutamente la cuestión hacia la siguiente legislatura. No se puede esperar. Ya no cabe seguir esperando. Es verdad que la Comunidad Valenciana siempre ha estado mal financiada. Es verdad que cuando se hicieron las transferencias allá por los inicios de la Comunidad Valenciana, por los años 80, cuando se inició el Estado autonómico, es verdad que la Comunidad Valenciana recibió menos. Y esto tiene una explicación. En la Comunidad Valenciana había menos sanidad y menos educación pública. Y como había menos sanidad y menos educación pública que en otras comunidades autónomas, las transferencias que se dieron a la comunidad para financiar esa sanidad y esa educación pública eran más bajas que las que se dieron a otras comunidades. Porque los servicios públicos que se nos transferían eran menores y por tanto también se nos transferían menos recursos. Pero con el paso del tiempo, y en la medida en que la Comunidad Valenciana quiso alcanzar los mismos niveles en servicios públicos de otras comunidades, esa diferencia, ese margen, se fue ensanchando. Con todo, es importante recordar algo, y es que en el año 95, cuando se produce el cambio de gobierno en la Generalitat, si uno mira los niveles de deuda pública autonómica, los niveles de deuda pública que tenían las comunidades autónomas que tenían la gestión de la sanidad y la educación, es decir, comunidades como País Vasco, como Navarra, como Andalucía, que igual que la Comunidad Valenciana ya gestionaban sanidad y educación, todas salvo una tenían más deudas que la Comunidad Valenciana. Y la que tenía menos deudas era Canarias, y lo de Canarias tiene truco. Canarias recibió las transferencias en sanidad en el año 94. Claro, es lógico que en el año 95 la deuda pública autonómica del gobierno canario fuera más baja que la de la Comunidad Valenciana, que llevaba muchos años gestionando sanidad y educación. Por tanto, con la excepción de Canarias, que como digo es un caso un poco especial, porque acababa de recibir en el año 95 las transferencias en sanidad y educación, todas las comunidades autónomas que gestionaban sanidad y educación tenían más deuda pública que la Comunidad Valenciana. Esa situación hoy se ha invertido. Hoy la Comunidad Valenciana es la que lidera las ratios de deuda pública en relación a su actividad económica y a su volumen de población. Esta situación es insostenible a corto, a medio y a largo plazo. Nosotros, en las Cortes Valencianas, ya hemos propuesto como solución de emergencia, en tanto se reforma el actual modelo de financiación, que el Estado entregue a la Comunidad Valenciana, libre de intereses y sin obligación de devolución, las cantidades necesarias para financiar esos 2.000 millones de euros en que se pasó el gobierno valenciano del objetivo de déficit en 2012, más el aumento de déficit que nos otorgue este año en el mecanismo del déficit asimétrico. Alguien pensará, bueno, qué bien, esta es una propuesta que nos den dinero y que nos den dinero sin intereses y sin obligación de devolución para financiar el déficit. ¿Por qué tiene el Estado que aceptar esta propuesta? El Estado tiene que aceptar esta propuesta, o debería aceptar esta propuesta, por dos motivos. Primero,
porque lo que otras comunidades están recibiendo a través del modelo de financiación, como dije antes, nosotros no lo recibimos. Lo único que estamos pidiendo es que el Estado nos entregue a nosotros lo que entrega a otros, a ellos a través del modelo de financiación y a nosotros hasta ahora mediante préstamos. Y segundo, es perfectamente factible, no generará ningún quebranto significativo en las arcas públicas del Estado, porque esos recursos que estamos pidiendo que se nos entreguen sin obligación de devolución y sin coste financiero, en caso de que los devolviéramos, se devolverían en un esquema de 8 años, fraccionados en 8 años. Y el peso que esos recursos tienen para las arcas públicas autonómicas valencianas es muy elevado, pero es muy pequeño para el Estado. Y este mecanismo debería establecerse a partir del reconocimiento de la deuda histórica que el Estado mantiene en materia de financiación con la Comunidad Valenciana. Una deuda histórica que, como digo, tiene sus orígenes en la cesión de las competencias, básicamente sanidad y educación, a la Comunidad Valenciana, pero cuyas consecuencias en términos de deuda se hacen especialmente relevantes a partir del año 95, porque, insisto, en el año 95, aun con menos recursos por habitante que todas las demás comunidades autónomas, la Comunidad Valenciana no era la que tenía más deuda, al contrario, era la que menos deuda pública tenía entre todas las que gestionaban ya la sanidad y la educación. Esa deuda pública autonómica que empieza a crecer, que empieza a aumentar de manera muy relevante desde el año 1995, aumenta por muchos motivos. El déficit de financiación es uno de ellos, pero no es el único motivo. La falta de financiación es un problema, pero no es el único problema. Ha habido otros problemas. Ha habido una apuesta que ha fracasado por una serie de grandes proyectos, de eventos efímeros y de, en fin, algunas cuestiones bien conocidas por todos, que robaron espacio a otro tipo de apuestas. Porque lo grave no es que el gobierno valenciano apostara por los grandes proyectos, por los eventos efímeros o por el sector inmobiliario. Lo grave es que no hiciera ninguna otra apuesta. Eso ha sido lo verdaderamente grave. Y junto a eso, una penosa gestión de los fondos europeos. Es que el gobierno valenciano durante años vivió prácticamente al margen de la posibilidad de captar fondos europeos. En plena fase de bonanza, la Comunidad Valenciana estuvo entre las que menos se preocupó por captar fondos europeos. Y los pocos que captó los gestionó, vamos a decir, regular. Ahora mismo están en los medios de comunicación algunas cuestiones que tienen que ver con la gestión de fondos europeos destinados a desarrollo rural y que precisamente no resultan muy beneficiosas para la imagen de nuestra comunidad. En definitiva, la financiación ha sido un problema, pero también ha habido una gestión del gasto cualquier cosa menos austera. También ha habido una serie de prioridades que no han puesto el foco en la necesidad de construir un modelo económico para el futuro, sino solo un modelo económico para la coyuntura. Y además ha habido otra cuestión que también es importante y que no se puede dejar de lado, y es que en el momento en que estalla la crisis, otras comunidades autónomas, incluso comunidades autónomas con gobiernos que no eran precisamente de izquierdas, acudieron a los instrumentos fiscales de los que disponían para tratar de tapar el boquete que la crisis estaba dejando en las finanzas públicas autonómicas. Aquí no se hizo. Aquí incluso se rechazó la posibilidad de crear un impuesto sobre las entidades bancarias cuando el Grupo Socialista lo propuso en las Cortes Valencianas. ¿Y el resultado de esto cuál ha sido? Pues el resultado ha sido que ahora el Gobierno de España va a legislar un impuesto sobre las entidades bancarias, va a poner en marcha un impuesto, lo va a poner con un tipo impositivo muy bajo, con lo cual en realidad la tributación de las entidades bancarias va a ser muy pequeña, pero va a destinar los recursos que recaude a repartirlos entre las comunidades autónomas que, como Andalucía o Canarias o Extremadura, tenían establecido ese impuesto y que ya no lo pueden cobrar porque el Estado ha establecido una regulación que impide que las comunidades autónomas
sigan cobrándolo. En definitiva, nos encontramos con que, insisto, siendo la financiación autonómica un problema relevante, no es el único problema que ha habido en cuanto a la gestión de los recursos públicos. Es necesario el consenso que pide muchas veces el actual gobierno valenciano para el tema de la financiación autonómica. Pues a nosotros nos gustaría que ese consenso existiera, pero ese consenso sería mucho más fácil si esta cuestión no se hubiera manoseado tanto. Sería mucho más fácil si no se hubiera empleado una y otra vez como arma arrojadiza para tratar de sacar alguna ventaja electoral, en lugar de ir a plantear este asunto donde tocaba. Si se hubiera evitado todo eso, ahora todo sería más fácil. No quiero, por lo demás, dejar de resaltar la incoherencia que supone estar defendiendo todos los días la mejora de la financiación de la Comunidad Valenciana y cuando esta cuestión se vota en el Congreso de los Diputados, como ocurrió ayer mismo a iniciativa del Grupo Socialista, pues el Partido Popular vota en contra. Creo que hay que achacar al actual partido en el gobierno autonómico un exceso de utilización partidista de esta cuestión y poca altura de miras para quien está en el gobierno y tiene una responsabilidad adicional a la hora de abordarla. No sé si todas las cuestiones que vengo planteando durante estos minutos pueden resultar, o la manera en que las estoy planteando, pueden dar a mis palabras un aire un tanto pesimista. A mí no me gustaría dejar eso en el ambiente, porque yo no creo que estemos condenados al pesimismo. Hay muchas cosas que podemos hacer y que podemos hacer aquí nosotros, sin necesidad de mirar a Madrid. La Generalitat es solo una parte de la Comunidad Valenciana, una parte importante, sin duda, claro que sí, pero solo una parte. Es verdad que durante los últimos años se ha convertido en una maquinaria averiada, a la que le cuesta moverse y que no siempre lo hace bien cuando consigue moverse, a veces incluso acaba convirtiéndose en un obstáculo. Por eso es importante revisarla, es importante ponerla a punto. Yo creo que es indudable que la Administración autonómica que se empezó a construir hace ya 30 años, más incluso de 30 años, no tiene por qué ser la que necesitamos hoy. Esa Administración hay que refundarla y hay que regenerarla. Hay que revisar todas las estructuras administrativas, todos los organismos y todas las prioridades. Y eso hace falta hacerlo sin tener líneas rojas, sin llevar una mochila cargada con los compromisos que se han ido asumiendo durante casi 20 años de gestión, y sin el temor a verse sorprendido por lo que se oculta debajo de cada papel o de cada alfombra. La nueva Administración valenciana tiene que ser cooperadora y emprendedora. Ha de ceder espacios para la participación de los agentes económicos y sociales y de la ciudadanía en general. Espacios para el acceso a la información, hay que poner fin a la opacidad, y para la cogestión de las políticas. No se pueden cogestionar las políticas con los agentes sociales y económicos si se oculta información, si hay opacidad respecto a lo que se está haciendo. Y es necesario poner en marcha estímulos para la actividad económica y para la innovación, sí, pero sin inmiscuirse allí donde no es necesario inmiscuirse. Hay que acotar de manera muy precisa, extraordinariamente precisa, aquellos ámbitos en los que la Generalitat tiene que concentrar los recursos, los esfuerzos y la acción política. De nada vale tener una administración autonómica que quiere estar en todas partes, que quiere invadir todos los espacios, si cuando llega a esos espacios lo hace mal y acaba siendo, como decía antes, un obstáculo. Hay que promover la participación de la ciudadanía en general y de los agentes económicos y sociales en particular en todas aquellas áreas que sean de su interés, por supuesto también en el ámbito económico, en el ámbito de la promoción de los diferentes sectores económicos, no para que venga a estar allí como oyente, sino como participante activo. La Administración tiene que impulsar y tiene que incentivar. A veces es cuestión de dinero, a veces para impulsar y para incentivar hace falta dinero, pero otras veces no. Otras veces tiene que ver mucho, todo ello tiene mucho que ver con la mentalidad de quienes toman las decisiones
y con la forma en que actúan. Quien está mirando permanentemente al pasado con nostalgia, buscando en ese pasado respuestas efímeras para salir adelante, difícilmente va a ser capaz de tener la mentalidad necesaria para ofrecer respuestas acordes a los cambios que necesitamos para hoy y para mañana. Creo que está claro que los tiempos del triunfalismo vacío ya se han acabado. Hay que construir nuevos cimientos. Y no va a ser una tarea fácil. Va a ser una tarea extraordinariamente difícil. Pero desde luego lo primero que hay que hacer es dejar atrás ideas absolutamente desgastadas. De nada sirve seguir con las mismas políticas y pensar que vamos a poder obtener un resultado diferente. Hay que aprender de los errores, sí, pero hay que aprender para no repetirlos. Es verdad que hoy y en el futuro más inmediato habrá menos recursos, pero eso no significa que no pueda haber espacio para no hacer las cosas de otra manera. Y hacer este esfuerzo va a requerir, seguro que va a requerir, un liderazgo capaz de afrontar los cambios, como decía, con la mirada puesta en el horizonte, sin sentir nostalgia por el pasado y estando dispuesto a asumir los retos que plantea un mundo en constante cambio, sin pensar que hay líneas rojas que no se pueden traspasar o que puede haber cosas que están ocultas debajo, como decía, de alguna alfombra. Y esos cambios se tienen que afrontar con la determinación de que nadie va a ser abandonado al borde del camino. Solo vamos a salir de la crisis si salimos todos. No es cierto, no es verdad que salir de la crisis exija más penalidades y más sufrimiento. No es cierto que salir requiere una especie de penitencia que condene a la sociedad valenciana, sobre todo una parte de la sociedad valenciana, a vivir mucho peor durante algunos años. Yo creo que los valencianos y las valencianas hemos hecho muchas cosas juntos durante las últimas décadas. Es probable que de alguna de ellas no nos sintamos particularmente orgullosos, es probable, pero tenemos muchos motivos para estar satisfechos de bastantes de esas cosas que hemos hecho juntos. Y yo me gustaría acabar con el convencimiento de que dentro de algunos años, espero que no sean demasiados, vamos a estar también satisfechos de la forma en que hemos dejado atrás estos años tan grises. Nada más, gracias. Bueno, Julián, yo para empezar quería hacerte una pregunta y luego damos la palabra a la gente que quiera plantearte cualquier cuestión. Y está relacionada con el opúsculo que tiene Rafa Benito respecto a la financiación autonómica. Por aquí ha pasado Juan Carlos Moragues, el actual conseller de Economía y Hisenda, ha pasado Enric Morera, y todos están en desacuerdo con el actual modelo de financiación del anterior y del anterior y del anterior, como tú bien has resaltado. Entonces, Rafa Benito lo que se plantea es, ¿tenemos que estar todavía pensando en modelos de financiación autonómica o simplemente tenemos que cambiar de modelo? No cambiarlo, digamos, que sea otro modelo. En definitiva, está diciendo claramente ¿por qué no vamos ya directamente a un concierto económico tipo País Vasco o tipo Navarra? Ese sería lo que él está planteando directamente, y para conseguir, ya que el Partido Socialista presume de ser federal, un Estado federal no solamente en gastos, sino también en ingresos. Entonces, la pregunta que le planteo es, desde el PSPB-PSOE, ¿se aboga por, digamos, transformar ese modelo autonómico de financiación autonómica y cambiar radicalmente, porque además la Constitución lo permite? De hecho, hay ya dos modelos vigentes y no define ninguno explícitamente que esté basado en el modelo actual. Además, a través de la LOFCA se puede modificar, etcétera, etcétera. ¿Estarías, no sé si preguntártelo como PSPB o como Julián López? No. Bueno, en este caso va a haber coincidencia entre lo que opina Julián López y lo que opina el PSPB. Vamos a ver, empezaremos por lo concreto y luego, si acaso, lo más general, ¿no? El tema de la financiación autonómica es un tema extraordinariamente urgente. Es decir, en lo que se refiere
a los recursos que la Administración Autonómica Valenciana ha de recibir del Estado, estamos hablando de una situación de extraordinaria urgencia. Lo comentábamos antes, ¿no? Durante los años de bonanza, recibir menos recursos que otras comunidades autónomas nos obligaba a no hacer determinadas cosas. Y eso ya era un problema, porque probablemente habremos dejado de hacer alguna escuela, algún centro de salud o algún gran evento, que también es verdad que en ningún sitio estaba escrito que si hubiera llegado más dinero no se hubiera destinado a alguno de esos grandes eventos que han acabado convirtiéndose en un pozo sin fondo. Pero es que ahora el modelo de financiación autonómica y la falta de financiación autonómica ya no nos provoca el problema de que no podemos hacer, es que nos obliga a dejar de hacer. Nos genera una serie de costes financieros y nos genera una serie de vencimientos de deuda y una falta de ingresos que no encajan. Las cuentas públicas autonómicas no encajan en esta situación y no encajan ya. Por tanto, estamos hablando de un problema que supone una extraordinaria emergencia, no se puede aplazar hasta 2015 y a nosotros nos parece absolutamente incoherente que el mismo partido, el Partido Popular, que lleva pidiendo durante años una reforma urgente del modelo, ahora acepte atrasarla hasta probablemente después de las próximas elecciones, lo cual puede llevar a demorar sine die esta cuestión. Ese es un tema urgente y ese es un tema que se tiene que plantear con urgencia, el tema concreto, ¿no? Este asunto en el marco de un Estado federal, adquiere otras dimensiones, evidentemente. Adquiere otras dimensiones a medio y largo plazo. La propuesta de Estado federal, que el Partido Socialista a nivel España está todavía discutiendo y debatiendo, y va a haber, de hecho, una propuesta más concreta en este sentido en el mes de julio, cuando se celebre el Consejo Territorial que está previsto para ese mes. La propuesta de Estado federal, o de caminar hacia algo del estilo del Estado federal, en la que el Partido Socialista está trabajando, supondría implícitamente una solución al problema de la financiación autonómica, por tanto que, como tú comentabas, en el seno de un Estado federal hay autonomía en el gasto, pero también hay autonomía en el ingreso, con lo cual no estás en un contexto como el actual, en el que tus gastos acaban dependiendo del nivel de ingresos y del modelo de financiación que se decida para todos cada año, y cada 5 años se revisa y vamos a ver qué tensiones hay entre las comunidades. En el marco de un Estado federal hay una correlación entre el ingreso y el gasto. Por tanto, la propuesta de Estado federal en sí misma puede convertirse en parte de la solución, pero no puede ser una solución de emergencia, porque caminar hacia el Estado federal, un modelo de Estado federal, supone un plazo de tiempo que ahora mismo no nos podemos permitir. Es decir, la reforma del modelo de financiación autonómica es una necesidad urgente en estos momentos. Bueno, y si me permitís, quiero hacerlo, después de hacer no sé cuántas preguntas en el programa, se me había quedado una porque, claro, al final uno se queda siempre con ganas de preguntarle. Se está diciendo que una de las salidas a la crisis, y es evidente, es el tema de la exportación. Y a la exportación, al final, estamos mejorando nuestra competitividad, no con productos, también, pero no sobre todo con productos de mayor valor añadido, sino que estamos adquiriendo competitividad a través de deflación salarial. Entonces eso me hace plantear lo que se llama la paradoja de los espectadores de un teatro, ¿no? Que al final, cuando todos los espectadores, o por ejemplo vosotros que estáis ahí, imaginaos que uno no ve demasiado bien y uno se levanta y ve mejor que los otros. Pero el que está detrás, por ejemplo, se levanta también porque el que está delante se ha levantado, pues se lo tapa. Al final todos van levantándose y al final todos están en la misma situación que la inicial, pero en peores condiciones de espectador. La vía que está adquiriendo en estos momentos de competitividad la economía española con una devaluación interna tiene de bueno que exportemos más, pero estamos cargándonos la demanda interna. ¿Hay una vía intermedia? Sí, yo creo que sí que hay una vía intermedia. La vía intermedia es mejorar el patrón exportador. ¿Mejorar el patrón exportador en qué sentido? Pues en tomar conciencia de que no podemos basar nuestra competitividad en los salarios, en los costes laborales. Esta solución de emergencia que probablemente se está produciendo ahora de
bueno, yo voy a salir fuera, pero voy a salir fuera basándome en unos costes laborales bajos porque los mercados exteriores están mejor que los mercados interiores. Esta solución de emergencia no es sostenible ni en el medio ni en el largo plazo, porque nos lleva, como tú comentas, a unos niveles interiores de renta más bajos y a una depresión del mercado interior para conseguir salir al mercado exterior. Esto no es viable en el largo plazo. Lo que es viable en el largo plazo es hacer la apuesta que no se hizo durante todos estos años de bonanza económica, hacer la apuesta por un patrón exportador basado en cualificación del capital humano, en innovación, en inversión, en I+D, en mejores mecanismos, mejores sistemas de logística, etcétera. Es decir, no podemos pretender que el patrón exportador de la España del 2014, 2015, 2016, 2020 sea el mismo de la España que entró en la Unión Europea en el año 86. Esto no es posible. Y de la misma manera que la economía valenciana, y particularmente la industria valenciana, supo prepararse para entrar en la Comunidad Económica Europea en el año 86 y afrontó con relativo éxito ese reto, debe empezar a prepararse ahora para afrontar dentro de pocos años, en un plazo breve, una salida a los mercados exteriores que se base en coordenadas muy diferentes a las actuales. Tendríamos que estar haciéndolo ya, pero estamos pagando el coste de haber hecho apuestas equivocadas en los años de bonanza económica. Bueno, pues empieza el turno de vuestro. Cuando quien quiera hacer cualquier pregunta, pues nada, pide el turno de palabra y ya está. Ramon. Ja fa anys que està parlant-se del tema de publicar les balances fiscals. El senyor Zapatero es va comprometer en Convergència i Unió de publicar-les, no es van publicar, bueno, es van publicar, però va publicar tard i mal, i així la portem 30 anys que volem publicar les balances, i volem que les balances fiscals siguin clares i rases perquè tot el món sàpiga el que paga uns i el que paga altres. Ara estem en la discussió que si és d'Extremadura, que tenen el seu nivell, no volen renunciar als ingressos que tenen, és de veres, és evident, però tampoc per els valencians estem en el nostre cas, que estem pagant molt més que rebem, des de fa molts anys, i li està passant el mateix als alemans. Els alemans han arribat un moment que ja està bé, ja han pagat prou, érem rics, ja han pagat prou i ara volem que s'espavilem. Aquesta situació que està passant i que es pot repetir i està repetint-se en aquests moments en l'estat espanyol, ara que estem els valencians d'acord, tots els partits polítics esteu d'acord, perquè és de veres que tots els partits polítics esteu llançant el mateix missatge, és a dir, estem infrafinanciats, tenim que buscar una solució i financiar-se ben financiats. Però jo no veig que la societat, és a dir, que nosaltres, els que estem així d'espectadors, estem convençuts de que estem mal financiats. I jo crec que ahí està el gran problema, perquè encara no en som conscients, nosaltres, els que esteu a la millor en un nivell determinat, però nosaltres no som conscients encara. Encara no s'han donat compte, els valencians de carrer, que tinguem un problema, i un problema que no rebem els diners que estem pagant. I jo crec que això és l'esforç que tingueu que fer els partits polítics, i la societat també tingui que fer-lo, però tinguem que fer un esforç de convèncer a la gent, mentre que no convencem a la gent que tinguem un problema greu de financiació, estarem conformistats. Hi ha gent dels partits que es creuen que això és una queixa, però el que passava és que els catalans es queixen perquè volen més diners, però es queixen per el mateix cas que nosaltres, però nosaltres no som conscients, nosaltres que estem oferint noves glòries a l'Estat. I jo crec que ahí és on es deu de fer un esforç important, de mentalitzar a la gent, perquè si no es fa això no anem a aconseguir res. Anem a discutir i anem a fer, i anem a dir i anem a fer què, però no mobilitzarem a la gent. I així, mentre que no ens mobilitzem, això no es solucionará. Sí, vamos a ver, ¿no? Un poco, empezando quizás por el tema anecdótico que comentabas de Extremadura. Yo creo que el presidente de la Junta de Extremadura está diciendo algunas barbaridades muy notables, pero está haciendo lo que debe hacer, que es defender los intereses de los extremeños. Es decir, al final, con todo este asunto del déficit asimétrico, al que se le está dando mucha más importancia que la que tiene, porque al final
que a ti te den más o menos déficit, si no te dan recursos para financiar ese déficit, tampoco te resuelve demasiado los problemas. Y si los que te dan te los prestan y te cuestan intereses y los tienes que devolverla, tampoco te resuelve los problemas. Por lo tanto, es un debate al que se le está dando mucha relevancia, pero bueno, hoy vienen los medios de comunicación, creo que en el diario El Mundo, que el presidente de la Junta de Extremadura ya ha conseguido que le hagan un tren rápido de Madrid a Badajoz, que inviertan 100 millones de euros en una línea de alta velocidad, que en fin, de Madrid a Badajoz, no sé yo el tráfico que va a tener, mientras no se están haciendo en otros sitios, ya ha sacado algo, para que nos entendamos, ¿no? Por tanto, el presidente de Extremadura pues está haciendo lo que hay que hacer, que es defender los intereses de los extremeños. Bueno, pues aquí igual, aquí habría que hacer lo mismo. Yo creo que si entre la ciudadanía no hay un convencimiento claro del tema de que es necesario mejorar el modelo de financiación autonómica, es que este tema, como decía antes, se ha manoseado demasiado. Se ha manoseado demasiado y además creo que ha habido un exceso de utilización partidista de este asunto. Ha faltado altura de miras en algunos momentos a la hora de ponerse detrás a toda la sociedad valenciana para ir a demandarlo donde tocaba demandarlo, ¿no? Porque en la pasada legislatura yo no estaba en las Cortes Valencianas, pero en fin, mirando los diarios de sesiones uno puede comprobar que prácticamente casi todas las semanas era un tema que el gobierno valenciano planteaba en las Cortes Valencianas, pero se salía de allí y nadie iba a Madrid a decir nada. Es más, hay un hecho poco conocido. Cuando se vota el modelo de financiación autonómica en el Senado, el Grupo Popular presenta un montón de enmiendas pidiendo más dinero para un montón de comunidades autónomas, entre ellas Extremadura o entre ellas Cantabria, que es la mejor financiada, y no presenta ni una sola enmienda pidiendo más dinero para la Comunidad Valenciana. Ni una sola en 2009. Esto es un hecho poco conocido, pero es así. Se puede consultar el diario de sesiones del Senado. Por tanto, ha habido un exceso, creo yo, de manosear demasiado este tema con vocación partidista, y ahora muchos ciudadanos yo creo que perciben este tema como algo que ha estado demasiado sujeto a la lucha entre partidos políticos o al intento de usarlo un partido político contra otro, y por eso le atribuyen poca credibilidad. Luego, por otra parte, es que hay un intento que me parece un poco excesivo de ir demorando el tema. Es decir, yo no entiendo que si hay un grupo de expertos en financiación autonómica que se constituye en las Cortes Valencianas en el año 2010, hace 3 años, para analizar el modelo actual, para presentar propuestas de reforma. Ese grupo de expertos tiene analizado el modelo actual 3 veces. Hizo un informe en 2010, hizo otro informe en 2012 para la Asociación Valenciana de Empresarios y ha hecho otro informe ahora, ha hecho una propuesta de reforma. ¿Por qué hace falta buscar a los premios Jaume I en Economía para que hagan otro informe adicional? Esto no es más que demorar, esto no es más que aplazar. Hay un montón de informes en financiación autonómica. En todos la Comunidad Valenciana está maltratada. El de Ángel de la Fuente para el BBVA, uno que tiene la Generalitat de Cataluña, donde nos coloca como la segunda comunidad peor financiada. Si no necesitamos más informes, lo que necesitamos es no demorar el tema, no aplazar el tema y, eso sí, tratar de generar consenso social. No se puede generar consenso social cuando se transmiten mensajes tan equívocos como que, ya digo, este martes, Congreso de los Diputados, se presenta por parte del Grupo Socialista una propuesta de mejora del modelo de financiación que está claramente basada en el acuerdo al que llegamos todos los grupos políticos en las Cortes Valencianas en mayo de 2012, porque en mayo de 2012 llegamos a un acuerdo. Acordamos una propuesta de resolución pidiendo una reforma del modelo de financiación, los 4 grupos políticos que tenemos representación parlamentaria. Y cuando esto se presenta hace 2 días en Madrid, el Grupo Popular vota en contra. Claro, es que es difícil de transmitir en estas circunstancias la sensación de que hay que buscar el consenso. Ahora, yo creo que no hay que renunciar a él. Yo creo que evidentemente es necesario. Hay que tener detrás a la sociedad valenciana, hay que tener detrás a la sociedad valenciana entera, y habrá que explicárselo 40 veces, y habrá que asumir cada uno los errores que haya cometido en este asunto, si ha cometido algún error, y explicándolo 40 veces, y asumiendo los errores que se han podido producir, generar el consenso que hace falta. Ahora mismo, también quiero decirlo con claridad, la pelota está en todos los tejados, pero está más en el tejado de quien lleva 18 años en el gobierno de la Generalitat. Es que, mientras el Partido Popular ha gobernado en la Generalitat, por el Palacio de la Moncloa han pasado, bueno, pues en el 95 estaba todavía el Partido Socialista, luego llegó Aznar, luego se fue Aznar, llegó Zapatero y ahora está Rajoy.
en esos 18 años quizás tendrían que haberse hecho algunos esfuerzos por parte de quien está en el gobierno valenciano que no se han hecho. Bueno, més preguntes? Eduardo. Hola, bona vesprada. Se me sent, no? Sí, sí. Jo vaig a fer-te una pregunta molt difícil, però per a que mos quedi una miqueta la idea, perquè jo tinc moltes vegades la sensació de que els economistes parleu per a la gent que sap molt, no? Jo soc molt burro, però m'agradaria saber, des del PSPB, des de la vessant de l'economia, quines tres coses som amb les quals es podrien quedar per tal de quan siguem d'ací puguem contar a la gent per què el PSOE o el PSPB és una alternativa en matèria econòmica i per què anem a fer-ho millor, a mesura de síntesi. Gràcies. Bueno, limitarlo a tres cosas es difícil, ¿eh? Limitarlo a tres cosas es muy difícil, pero bueno, vamos a ver si somos capaces de señalar tres grandes cuestiones. La primera es la que tiene que ver con la propia administración autonómica. La administración autonómica que conocemos, la Generalitat que conocemos, porque incluyo en ella todo el perímetro institucional que rodea a la administración autonómica, fue concebida hace muchos años y se ha ido construyendo sobre la base de muchas adherencias. No se ha repensado nada, solo se han ido sumando cosas. A veces muchas entidades, muchas empresas públicas, que dice el síndico mayor de cuentas, no lo digo yo, lo dice el síndico mayor de cuentas, que se crearon para evitar controles. Insisto, lo dice el síndico mayor de cuentas, no lo dice un diputado del Grupo Socialista, ¿eh? Bueno, pues toda esa estructura hay que repensarla y hay que adaptarla a las necesidades que tenemos hoy. A las necesidades que tenemos hoy y a las que a lo que queremos construir mañana. Hay que revisarla de arriba abajo. Esto no significa quitar, esto no significa despedir, significa que no nos podemos encontrar con cosas como la que se leen hoy en los periódicos, y es que el señor conseller de Presidencia, el vicepresidente Cisca, ha enviado a 17.000 empleados de la Administración Autonómica un cuestionario para que le digan qué hacen, porque quiere redistribuir las cargas de trabajo y hay 17.000 personas que parece que el gobierno valenciano no tiene muy claro qué están haciendo. Pero probablemente se trata de esos empleados públicos o de esos funcionarios que han visto cómo las tareas que ellos realizaban se derivaban hacia determinadas empresas públicas donde no existían controles administrativos, luego han pasado las cosas que han pasado, y se han ido quedando, entre comillas, parcialmente desocupados. Si nadie ve la necesidad urgente que hay de rediseñar, refundar y regenerar, que también es importante, toda la Generalitat de arriba abajo, pues creo que en fin, hoy lo ha terminado de ver. Es decir, hoy, si alguien tenía alguna duda de esto, hoy lo ha terminado de ver, claro, ¿no? Por tanto, lo primero, revisar, regenerar, refundar, reconstruir la administración autonómica para que sirva a lo que hace falta y no a como se pensó hace 30 años con las múltiples, enormes y extraordinarias adherencias que han ido generándose en su entorno. Para que sea una administración eficiente, para que sea una administración adaptada a las necesidades y para que sea una administración que no dé más titulares, en fin, ya sabemos. Es que no me gusta hablar de este asunto, no es algo de lo que me guste particularmente hablar, pero creo que la principal fuente de titulares negativos para la Comunidad Valenciana hoy es la administración autonómica. Solo ya por esto valdría la pena regenerarla de arriba abajo, ¿no? Esta es la primera. La segunda, yo creo, y en este sentido hay que hacer la autocrítica que haga falta, que en otras épocas el PSPB no ha sido suficientemente exigente ante la Administración central. Yo creo que, aunque en algunos momentos sí que hemos tenido la capacidad de interlocución y hemos conseguido cosas, yo siempre me gusta enseñar, hoy no lo tengo, si lo tuviera lo enseñaría, el gráfico de la evolución de las inversiones del Estado en la Comunidad Valenciana, el periodo de toda la historia de la autonomía valenciana en que se han alcanzado mayores inversiones del Estado en la Comunidad Valenciana fue
en los últimos años de gobierno de Zapatero, básicamente por las inversiones en la llegada del AVE a Valencia. Y quien decía hace 3 o 4 años que eran pocas inversiones, bueno, pues en el año 2008, 2009, 2010 estaban entre el 9 y el 10% del total de las inversiones. Hoy la Comunidad Valenciana recibe el 6% del total de las inversiones. Y aunque, insisto, sí hemos conseguido cosas, sí hemos hecho cosas, sí hemos tenido la capacidad de interlocución que nos ha servido para alcanzar algunos objetivos, también hay que ser autocríticos. No hemos sido suficientemente exigentes. Y esto lo dice incluso quien ha tenido responsabilidades de gobierno en la Generalitat durante los años en los que gobernaba el PSPB. Por tanto, lo segundo que tenemos que decir, ha sido un error y hemos aprendido. Y hasta aquí, ya no más. No estamos dispuestos a volver a consentir que una comunidad que tiene hoy el 87% de la renta per cápita, es decir, está a 13 puntos de la renta per cápita media de España. Por cierto, en el año 95 estaba bastante más cerca de la media de lo que está hoy. Ha descendido mucho respecto a la media. Una comunidad que aporta más de lo que recibe, sea una comunidad que recibe, a través del modelo de financiación autonómica, mucho menos que casi todas. Esto no se puede aceptar por más tiempo. Y es que ya no es una cuestión, iba a decir, ya ni siquiera es una cuestión de opinión. Es que no hay más que coger los números. Es que si este tema no se resuelve antes de que acabe la legislatura, la administración autonómica será una administración inviable. Y lo que no vamos a aceptar es que esa inviabilidad nos condene a más recortes, nos condene a peores servicios y nos condene a no contar con recursos para financiar los planes de impulso a la actividad económica y a la generación de empleo que tenemos que financiar. No puede ser. No podemos soportarlo más tiempo. Y en este sentido vamos a ser exigentes hasta donde haga falta ser exigentes. Esta es la segunda cuestión. Y la tercera. La tercera, que podía ser perfectamente la primera. Este orden no es un orden de prioridades, ¿no? Es que de todas las que se me van ocurriendo he puesto, las he ido diciendo, vamos, como las he ido extrayendo, ¿no? La tercera es que hay que tener muy claro que para salir de la crisis, lo decía un poco al final, al acabar, este no puede ser un juego de a ver quién es más austero, a ver quién recorta más, a ver quién... No, es que por ahí no llegamos a ningún sitio. Salir de la crisis no puede ser una penitencia. A ver, que nos habremos equivocado, y no me estoy refiriendo ya a la administración autonómica, a los valencianos, a las valencianas, que los españoles en los últimos años en general habremos cometido algunos errores. Claro que habremos cometido algunos errores, como los alemanes o como los franceses o los italianos. ¿O es que el dinero que invertían los alemanes en España les estábamos engañando? No les estábamos engañando, sabían perfectamente el dinero que invertían a dónde iba. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que no nos vale esto de que para salir de la crisis hay que pasar de verdad una especie de penitencia en la que haya que recortar, en la que haya que despedir, en la que haya que aplicar reformas laborales cada vez más exigentes. De la crisis no se va a salir a base de exclusión social, de la crisis no se va a salir a base de empobrecer. Hay un empresario estadounidense que a mí, bueno, al margen ya de esto de la política, como decías tú, que a mí me gusta mucho, es un empresario que se dedica al negocio, a la actividad financiera, y que ahora se dedica a la actividad financiera, pero ha tenido muchas empresas, y en un foro de estos que organizó Google en Los Ángeles, fue a lanzar un mensaje muy claro, y es: mi nivel de vida depende de mis clientes. ¿Y esto qué significa? Que mi nivel de vida depende del nivel de vida de mis clientes. Lo que no puede ser es que pensemos que un país deprimido, con las expectativas cercenadas y con la capacidad de consumo recortada, va a salir de la crisis. Podrá pasar de la recesión al estancamiento, pero no podrá crecer y no podrá generar empleo si no se hace una apuesta de verdad por el crecimiento y por la generación de empleo. La austeridad suicida solo nos conduce al suicidio. No sé si he sido bastante claro, pero... Sí, bueno, me preguntan por aquí, luego en los diferentes sectores en qué se traduce eso. He dado una pincelada muy rápida antes. En los años 80, la industria valenciana supo adaptarse a la entrada en la Comunidad Económica Europea, supo transformarse, supo modernizarse. Bueno, pues necesita otro proceso de modernización como este. Y ese proceso de modernización, insisto, no se puede hacer mirando hacia atrás. No se puede hacer pensando
en que las glorias efímeras, aquellas del triunfalismo vacío, nos van a volver a ayudar. Aquí hay empresarios mucho más cualificados que yo para hablar de esto, que saben lo que significa salir a los mercados exteriores, que saben que allí tú compites en costes laborales el primer día, el segundo día y el tercero, pero a partir del cuarto, para competir, necesitas innovación, necesitas cualificación, necesitas marketing y necesitas todo eso que no son costes laborales. Así es como se compite en los mercados exteriores, y no pensando en que vamos a competir igual que competíamos en los años 80, eso no va a funcionar. ¿Més qüestions? Vinga, va, animeu-se. Va. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntaros, ya que, además de cambiar el modelo de financiación, ya que vamos a estar sometidos y estamos sometidos a un tremendo déficit, ¿qué posición tiene el Partido Socialista frente al papel que debe asumir el Banco Central Europeo? O sea, ahí yo creo que también deberíamos de jugar posiblemente fuerte. Gracias. Sí, pues este es un tema, este da casi para una charla entera, ¿eh? Es un tema sobre el que, bueno, además tenemos cerca las elecciones europeas, y en este sentido yo creo que se está pudiendo generar una posición común de todos los partidos socialistas europeos en torno a esta cuestión. El Banco Central Europeo tiene que dejar de ser un reflejo de lo que era el Banco Central alemán. El Banco Central Europeo se construyó a imagen y semejanza del Banco Central alemán. Fue una de las concesiones que se hizo en el seno de la Unión Económica y Monetaria para que Alemania se sumara al proyecto. Y esto probablemente fue un error. Quizás visto en la perspectiva de entonces no era tan grave ese error, porque era importante que Alemania se sumara cómodamente al proyecto, pero hoy claramente no podemos tener ese tipo de Banco Central Europeo. Y tenemos que ir a un Banco Central Europeo más al estilo de la Reserva Federal estadounidense, que no solo se preocupa de combatir las turbulencias monetarias o de luchar contra la inflación o de actuar sobre los tipos de interés para evitar que los precios se disparen, etcétera. No. La Reserva Federal también se preocupa del estímulo de la actividad económica y del crecimiento económico. No puede ser que el Banco Central Europeo en estos momentos sea un obstáculo para que ocurra algo tan necesario como un sistema de emisión de deuda pública conjunta de todos los Estados europeos. Es que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que España, Francia, Alemania, Italia vayan a los mercados financieros a competir por colocar la deuda a ver quién la coloca más barata. Pero ¿qué clase de unión económica y monetaria es aquella en la que los países miembros que la forman compiten entre ellos para colocar la deuda? Claro, eso solo nos lleva a lo que nos ha llevado la estrategia económica europea de los últimos años, a ver quién hace las políticas que más les gustan a los mercados. Porque si yo hago las políticas que más les gustan a los mercados, me será más fácil colocar la deuda y lo haré a un tipo de interés más barato. Un sistema europeo de colocación de deuda pública a escala europea, en el que la deuda no es de Alemania, de Francia o de Italia, es de la Unión Económica y Monetaria, es de la zona euro, no se encontraría con ese problema, no habría competencia para la colocación de deuda. Y no ocurriría como pasa ahora, que se les dan préstamos baratos a los bancos y los bancos cogen esos préstamos y los invierten en la compra de deuda pública. Y están, en definitiva, actuando como intermediarios de unos recursos que no deberían ir del Banco Central Europeo a los bancos y de los bancos a los Estados, sino que deberían fluir directamente hacia los Estados. Y ese mecanismo de deuda pública europea lo facilitaría. Claro, y por supuesto reduciría el coste financiero para los Estados, evidentemente. Més coses. No? Bueno, pues no sé. Ramon, una altra? Sí. Vinga, va. No. Has comentat en un moment determinat, has fet una teva exposició, has parlat de la indústria, has parlat de la no competència en salaris, has parlat de moltes coses. Però tot això que has comentat, això no es fa de la nit al matí. Evidentment no es fa de la nit al matí. Entonces, jo plantejaria, si no n'hi hauria que plantejar un pla especial en el que en un temps determinat generara, perquè al final les empreses d'este país estan descapitalitzades.
estan agonitzant. Hi haurà que fer un pla especial que per salaris, perquè és així, per salaris, puga recuperar econòmicament a les empreses, puguen invertir en tecnologia i puguen competir en millor nivell cara als mercats exteriors. A ver, que bueno, pues en relación con el tema de la industria, yo creo que hay algunos trabajos, me voy a referir fundamentalmente a trabajos académicos, que son poco conocidos pero que producen resultados que a veces son muy reveladores, ¿no? Hay varios estudios donde se analiza la productividad de la industria española en función del tamaño de las empresas. Cómo de productivas y competitivas son las grandes empresas españolas en comparación con las grandes empresas de otros países, las medianas y las pequeñas. Y se observa que las grandes empresas españolas no son en general menos productivas y menos competitivas que las empresas europeas, las de Alemania, las de Francia, las de Italia. Las medianas tampoco. Las que son menos productivas que las empresas de otros países son las empresas pequeñas. Y el problema que tiene la economía española es un exceso de atomización de su sector empresarial. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando sacas la media de productividad de todas las empresas, como hay más componente de pequeñas que de medianas y grandes, pues te sale que el sector empresarial español o que las empresas españolas son menos competitivas. ¿Cómo se resuelve este problema? Este problema se resuelve como lo han resuelto otros países, Italia por ejemplo, que ha tenido un problema parecido, trazando alianzas. Trazando alianzas que no necesariamente requieren fusionar las empresas para que sean más grandes, sino generar modelos cooperativos. Aquello que se ha olvidado un poco de los distritos industriales, porque aquí parecía que entre la construcción y todas las actividades que se generan a su alrededor se nos olvidaron algunas cosas. Bueno, pues trazando modelos cooperativos, como puede ser el de los distritos industriales, se puede resolver, por ejemplo, este problema de la excesiva atomización del sector empresarial español. ¿Esto no se hace de hoy para mañana? No se hace de hoy para mañana, es verdad que no. Y porque no se puede hacer de hoy para mañana, hacen falta dos cosas. Primero, poner las primeras piedras en el camino. Es decir, también tenemos que evitar caer en la tentación de que parece que hay cosas que requieren tiempo y como requieren tiempo no empezamos a hacerlas nunca. No, hay que empezar a hacerlo y hay que empezar a hacerlo ya de manera decidida, sabiendo que los resultados no van a llegar ni mañana ni pasado, pero hay que empezar a hacerlas ya. Es decir, tenemos que evitar caer en la trampa del aplazamiento, ¿no? Y en segundo lugar, hay que hacer cosas ya, hay que hacer cosas ya. Y en este sentido, bueno, pues puedo, por ejemplo, sacar a colación, lo ha propuesto recientemente el Partido Socialista a nivel España, a nivel federal, que es la puesta en marcha de un plan de acceso a la financiación bancaria por parte de las empresas de manera urgente. ¿Cómo? Pues a través de los mismos fondos que se utilizan para ayudar a las entidades bancarias. ¿Por qué? Porque lo que no tiene sentido es que los fondos de la Unión Europea se estén canalizando exclusivamente a las entidades bancarias, que una parte, no todos, pero una parte de ellos se estén dedicando a la compra de deuda pública, mientras no se dedican fondos a que las entidades bancarias puedan prestarlos a las empresas, no se dedican fondos al estímulo de la actividad económica, y lo que puede acabar ocurriendo es que, mientras por un lado se está saneando con fondos y recursos a las entidades bancarias, en un futuro inmediato esas entidades bancarias se encuentren con aumentos de la morosidad, porque las empresas, si no tienen acceso al crédito y no pueden renegociar crédito y la actividad económica no crece, no se generan puestos de trabajo, pues las tasas de morosidad empresarial aumentarán, lo que obligará de nuevo a ayudar a las empresas y a recapitalizarlas. Esto no tiene sentido. Por tanto, ¿qué hay que poner en el debate europeo? Y esto lo va a plantear el Partido Socialista, no solo el Partido Socialista en España, sino a nivel europeo, las próximas elecciones europeas. Hay que plantear planes de reactivación económica a escala europea, inmediatos, urgentes, sacando los recursos del mismo sitio de donde han salido para recapitalizar a las entidades financieras, porque una cosa que ha fallado es que se tenía la percepción, se tenía la creencia por parte de las autoridades europeas que salvando a las entidades bancarias se salvaba la economía real, se salvaba las empresas y se salvaba las familias porque fluiría el crédito, pero el crédito no ha fluido, está fluyendo más hacia el sector público, hacia el privado. Como esto no ha funcionado, hay que establecer mecanismos para que fluya el crédito y fluya ya,
a las empresas y también a las familias, porque si no, la economía no arranca, ¿no? Y en este sentido, y ya estoy dando una respuesta demasiado larga, pero bueno, por abarcar todos los temas que planteabas, insisto, apoyarse en los bajos costes salariales para salir puede parecer viable a corto plazo, pero tenemos que ser conscientes de que en unos mercados exteriores globalizados hay países con costes laborales mucho más bajos que los nuestros, que han avanzado mucho en los últimos años y así no salimos a medio y largo plazo. Por eso, una parte importante de la salida tiene que ver con poner esas piedras a las que me refería al principio. El modelo económico que nos permitirá volver a crecer y volver a recuperar tasas europeas de empleo y de paro, no como las que tenemos ahora, no puede ser un modelo económico basado en los bajos costes laborales. Es que a países y a economías como la española eso no les ha funcionado nunca. Sí. Rafa. Esperaba la tuya pregunta, Rafa. Muchas gracias por la exposición. La verdad es que muy aclaratoria, como bien decía José Manuel, de fácil comprensión. Yo, ahondando un poco en el tema laboral, sí que me gustaría conocer tu opinión, compartiendo como comparto que el tema de los costes laborales no es lo que tiene que dar competitividad a las empresas. Sin embargo, creo que en materia de flexibilidad, en materia de festivos, vacaciones, todo este tipo de cosas, o de poder adaptar las jornadas laborales a la producción de las empresas, que ahí realmente se podría mejorar muchísimo la competitividad. ¿Por qué no se ahonda más verdaderamente en estos temas? Porque abordando otras cuestiones como ha abordado la reforma laboral, que no ha conseguido solucionar muchos de los problemas de paro, como se está viendo. Sin embargo, en materia de flexibilidad prácticamente se ha quedado igual que estaba, ¿no? Muchas gracias. Bueno, gracias a ti por la pregunta. Yo creo que si tomamos un poco como referencia algunos modelos de éxito, antes comentábamos el caso alemán. Es verdad que en el caso alemán hay algunas cosas que no se suelen contar, como por ejemplo el elevado porcentaje de los llamados mini-jobs, que permite que Alemania tenga unas tasas de paro mucho más bajas que la media de la Unión Europea, pero claro, eso lo hace a costa de tener a personas en unos determinados puestos de trabajo que exigen poca cualificación y que generan bajos salarios. Esa no es la manera en la que yo creo que eso no es en lo que nos tenemos que fijar cuando miramos a Alemania, pero sí nos podemos fijar, por ejemplo, en otros elementos que son interesantes en el caso de Alemania. Yo creo que hay que buscar en España hacer una apuesta como la que se ha hecho en Alemania y se hizo a principios de la década pasada, con un gobierno socialdemócrata, por cierto, por buscar modelos, no sé si de flexibilidad o de flexiseguridad, a mí me gusta más esto de la flexiseguridad, modelos de relaciones laborales pactados entre las empresas y los agentes sindicales. El modelo de negociación colectiva en Alemania es muy rico. Todos los cambios que se han hecho en Alemania, los que hizo Schröder a principios de la década pasada y los que se han hecho después, siempre se han pactado, siempre, porque hay una cultura en este sentido muy desarrollada en Alemania. Y yo creo que la flexibilidad, ya digo, a mí me gusta más hablar de flexiseguridad, la flexiseguridad se puede alcanzar, pero se tiene que alcanzar siempre a través de acuerdos que a lo mejor no pueden ser la tradicional negociación colectiva, sino que se tienen que adaptar más a la empresa o se tienen que adaptar más al sector, pero que tienen que ser el ámbito en el que este tipo de cuestiones se pongan en marcha, porque el problema del exceso de flexibilidad, y lo hemos visto en algunos países donde se han desarrollado reformas en los mercados laborales y se ha dotado de una extraordinaria flexibilidad, el problema de las reformas laborales que dotan de una excesiva flexibilidad o que reducen los costes laborales o que reducen derechos a los trabajadores es que generan expectativas negativas entre los trabajadores. Un trabajador que tiene expectativas negativas tiende a consumir cada vez menos y la demanda no se recupera. En un contexto recesivo, donde la gente mira hacia adelante y todo lo ve muy gris, por no decir negro, las reformas laborales que se hacen sin pactarlas suficientemente,
sin acuerdos generalizados y que puedan transmitir a los trabajadores, que al final son los consumidores, una idea de que el futuro se hace más negro, tradicionalmente, y hablando en general, y ya casi me pongo la camiseta de técnico más que la de político, tienen efectos negativos sobre el consumo y sobre el crecimiento. Entonces, es un tema de encaje complicado, ¿eh? Solo por matizar, cuando me refería a flexibilidad, no me refería a temporalidad, sino más bien a flexiseguridad. Vale. Flexibilidad del horario de trabajo para poder adaptar el horario de trabajo a la producción. Ahora creo que escasamente se permite un 5% de margen, con lo cual prácticamente es ridículo y no puede, y de hecho yo creo que a pesar de los problemas de empleo que tiene la economía española, se compensan muchas veces con horas extras por falta precisamente de esa flexibilidad que necesitarían las empresas productivas. Sí, hemos propuesto, lo propuso hace poco Rubalcaba en la presentación del paquete de medidas de reactivación que hizo hace poco, un sistema parecido al que existe en Alemania, que permite, cuando las empresas tienen problemas derivados de la jornada laboral que no encaja con sus necesidades en el proceso de producción, que se utiliza una palabra en alemán, es algo así como Kurzarbeit, no sé pronunciar alemán, si alguien sabe alemán que me disculpe, y que es un procedimiento en el que se comparte entre el Estado y el empresario los costes que genera la reducción de la jornada laboral sin despedir al trabajador cuando las empresas tienen necesidades perentorias de reducir esa jornada laboral. La jornada se reduce, el trabajador no es despedido y el Estado comparte con el empresario los costes de que el trabajador no sea despedido, porque claro, si todos los costes son para el empresario, evidentemente el modelo no funciona. Pero el Estado, compartiendo esos costes, puede conseguir recuperar una parte de los costes que tiene, porque si el trabajador es despedido, al final hay que pagarle la prestación por desempleo, etcétera. Entonces, evitando el despido, para el Estado no supone un coste significativo, el trabajador se queda en la empresa y el empresario consigue que, sin que el trabajador pierda ingresos, pueda reducir la jornada laboral y adaptarla a las fases que transitoriamente la empresa se puede encontrar por caída en la demanda, etcétera. Este modelo funciona razonablemente bien, por ejemplo, en Austria, y está permitiendo que Austria sea uno de los países europeos, creo que el país europeo con una tasa de paro más baja. Bueno, ¿alguna pregunta más o cerramos la sesión? Ya son las 9:30. Bona hora para sopar, ¿no? Tarde. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.